¿Quieres ser concept artist? Pues prepárate. Buongiorno artistas. ¿Qué es ser concept artist? ¿Qué necesitas potenciar para ser un buen concept artist? Y la última pregunta, ¿de verdad quieres ser concept artist? Mucha gente dice, yo quiero ser concept artist, y luego a la hora de la verdad, el día a día, no está hecho para ello. Pues bien, en este vídeo voy a hablar de lo que es el concept art, qué es la profesión de concept artist y quizás lo que mucha gente no lo tiene claro y es lo que hay que potenciar para desarrollar una carrera exitosa dentro del concept art. Un concept artist es el encargado de realizar imágenes visuales y conceptos que nos van a servir de base para el desarrollo de un producto final. Y como producto final estamos hablando de videojuegos, películas, animaciones, etcétera, etcétera. Por supuesto que un concept artist debe saber dibujar bien, obviamente, pero eso es como el valor en el ejército, se presupone. Solamente es una de las virtudes que debe tener para poder desarrollarse. Un concept artist, aunque suene raro, dentro del mundo artístico está trabajando en una cadena de montaje y él solamente está en un peldaño dentro de una producción. Bien, hasta aquí bien. Pero ¿qué tienen que hacer dentro de esta producción? Una de las cosas muy importantes es generar ideas. Mediante bocetos y dibujos tiene que explorar diferentes soluciones a lo que nos está pidiendo el art director o el equipo de desarrollo. Lo interesante sería que estuviera al día dentro del sector al que se dedica como concept artist. Por un ejemplo, si te estás dedicando al sector del videojuego, tienes que empaparte de videojuegos, no te pueden pillar desprevenido. Si por ejemplo viene el director de arte y te dice quiero que me hagas un diseño de personaje similar a Link de Zelda. Claro, si tú no has jugado a videojuegos, no sabes ni lo que es Zelda ni lo que es Link. Pero si tú estás ya en el mundillo del videojuego metido y empapado y has jugado mucho a videojuegos, sabes perfectamente lo que te está pidiendo. También tienes que investigar y recopilar información. Toda esta información que estás recopilando es para lo que estés diseñando tenga fundamento y sea creíble. No puedes hacer un diseño de algo que no tiene ningún criterio y se cae por su propio peso. Si te están pidiendo el diseño de una armadura vikinga, pues te vas a Google o a cualquier buscador que hay en internet y recopilas todas las imágenes posibles que te pueden beneficiar para luego diseñar esta armadura. Yo lo que hago, la mayoría de gente hace, es se crea carpetas para meter imágenes que son referencias visuales que nos van a servir para el diseño final. Tus ideas tienen que comunicar, no puedes hacer diseños ya acabados como si fueras un ilustrador, porque no lo eres. Las imágenes que estás creando no tienen que ser artes finales, no tienen que ser un espectáculo visual, nada de eso, nada más lejos. Deben ser diseños claros y concisos y que comuniquen perfectamente la idea que quieres transmitir. Porque tus conceptos son herramientas básicas que van a ayudar al resto del equipo, ya sea al equipo 3D, al director de arte o a quien sea que esté en otro departamento y que necesite de estos diseños tuyos. Vamos a ser un poquito más específicos. ¿Qué es lo que diseña un concept artist? Diseña una serie de cosas. Por ejemplo, vamos a comenzar con el diseño de personajes, que es una de las cosas por la cual la mayoría de gente le encanta esta profesión. Tus personajes tienen que estar diseñados de la mejor manera posible para que pueda ayudar al equipo de proyecto. No solamente nos tenemos que fijar y diseñar el aspecto físico de este personaje, también tienes que diseñar su personalidad. Incluso va más allá, tienes que hacer una serie de diseños de expresiones faciales para que todo esto sirva a todo el equipo. También vas a diseñar escenarios. Debes diseñar todo el entorno donde se va a desarrollar la historia de lo que estamos realizando. Ya sea un paisaje o ya sea la ciudad futurista más espectacular que hayamos visto. Tu función como concept artist es hacer creíble todo el universo donde se desarrolla la historia. Una de las cosas que tienes que diseñar también, y a lo mejor es un poco tedioso, es el diseño de objetos o props que aparecen en los escenarios. Es decir, armas, vehículos o cualquier objeto que es necesario para el desarrollo del videojuego o la narrativa de la historia. Y también, y no menos importante, puedes diseñar storyboards, que son el diseño de bocetos de las escenas que nos van a ayudar a entender el ritmo, la composición o la acción de lo que está transcurriendo en la pantalla. Vale, ya tenemos claro un poco cuál es la función de un concept artist. Y ahora viene lo bueno. ¿Qué conocimientos debe tener un buen concept artist? Aparte de saber dibujar y encajar cualquier cosa de los que nos pidan, yo creo que es necesario, bueno, más bien imprescindible tener conocimiento en los campos de la perspectiva, composición, la luz y color e incluso estar al día del software, es decir, los programas que nos van a ayudar a poner en pantalla y a plasmar todas nuestras ideas como concept artist. Para hacer creíble un personaje dentro de un universo, tienes que saber dibujar en perspectiva. Tienes que saber dibujar a ese personaje, objeto, lo que sea dentro de ese universo tridimensional según el punto de vista en el que estamos visualizando la escena. La composición, otra de las cosas importantísimas. Tienes que saber colocar y organizar todos los elementos que aparecen en la escena. Y esto lo tienes que hacer de una manera que tenga equilibrio y unidad.
Y todo eso se hace mediante un buen conocimiento de la composición. Luz y color, otra de las cosas básicas dentro del concept art. Pero ya no solo del concept art, sino del mundo del arte. Necesitas saber la teoría del color y cómo utilizarla. Una buena combinación de colores te va a ayudar a expresar unas emociones y situaciones que necesitas mostrar en cada momento. También debes saber iluminar la escena para dar credibilidad a todo eso que estás haciendo. Y por último, como he dicho antes, estar al día en todo el software, los programas que se utilizan dentro de este sector. Photoshop, Illustrator, Procreate, luego ya nos vamos al modelado 3D que nos puede servir también mucho, como puede ser el Blender, ZBrush. Incluso te diría que si sabes utilizar las gafas VR para modelar, ya vas por un paso por delante. Hay que estar al día tecnológicamente, si no viene la gente más joven por detrás y te pasa por la derecha. En definitiva, trabajar como concept artist es un trabajo maravilloso, es espectacular, todo el mundo coincide en eso. Pero también digo que no todo el mundo está preparado para trabajar de concept artist. Tienes que tener claro que es más como un operario dentro de una cadena de montaje que un artista individual. Si lo que te gusta a ti, por ejemplo, es los artes finales, el brillito en el ojo, del típico dibujo impresionante de fantasía, de digital, pues quizás no es concept artist, es más bien un ilustrador o cómic o de estos campos que puedes potenciar muchísimo más estas cosas. Que no quiere decir que un concept artist luego, por ejemplo, no tiene que acabar en una serie de dibujos. En los libros de arte que nos encontramos de películas de Disney o de videojuegos, lo que han hecho es el dibujo que tenían casi, o sea, que les ha servido para la producción, lo llevan un paso más y le meten muchas más horas dándole un acabado y te lo presentan en el libro. Eso también lo puede hacer un concept artist. Pero su función principal no es esa, sino lo que estamos hablando durante todo este vídeo. Pues nada, si al final dices, no, por mucho que estés diciendo, mi vida va enfocada a ser concept artist. Pues si ya lo tienes claro, lo mejor que puedes hacer es potenciar al máximo esos campos y no dejes nunca de aprender. Pues bien, ya hemos llegado al final, espero que este vídeo os haya podido servir para ya tener claro que os queréis dedicar a esto, o por el contrario decir, mira, pues no es lo que me gusta, me voy a dedicar a otro sector dentro de la ilustración o dentro del arte. Espero que me dejéis en comentarios lo que os ha parecido, lo que añadiríais, lo que quitaríais del vídeo y sin más, recordad, sed siempre creativos.